Ok. Oye, qué bien iluminaste hoy, Nando, mira. Por fin. Después de 7 años de práctica, le has dado. Nunca se me queda quieta la corbata. Bueno, ok, vamos con lo importante. Si tú tienes un amigo no hay gobierno, necesito que le compartas este programa. Porque lo que vamos a hacer hoy es una contribución cívica desde la posta y la sociedad civil y la academia al gobierno nacional. Hay un gran debate desde el viernes, no es el viernes, desde hace varias semanas, pero con especial énfasis este viernes en el gobierno, es ya no si llamar a muerte cruzada. Lo que se están debatiendo es cuándo. Los más veteranos, que no les gusta que les nombre, ustedes saben a quiénes me refiero, ellos le asesoran al presidente llamarlo ya. De hecho, el viernes le habían pedido al presidente que haga una cadena nacional a las 8 de la noche, una cadena que se anunció y fue cancelada, para decir al país, se acabó esta pantomima y nos vamos de muerte cruzada. Los más jóvenes, entiéndase Fundación Ecuador Libre, Lazo Boys, le dicen al presidente, presidente, hagámoslo, pero hagámoslo en 3 semanas, en 4 semanas, no hay apuro. ¿Por qué en 3 semanas, 4 semanas? Porque necesitamos un plan, porque desde el momento que usted lo anuncie, vamos a entrar en campaña. Todo esto parece muy sencillo, parece que el presidente dijera, muerte cruzada, y listo. Pero en realidad es un proceso tremendamente complicado y para cosas complicadas hay que invitar a gente que sepa mucho más que cualquier otro. Por eso tenemos el gusto de recibir al doctor Ismael Quintana esta mañana. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola Anderson, ¿Cómo le va? un gusto siempre estar con ustedes. Oiga, yo sé que usted es catedrático, así que yo he preparado un tutorial para que podamos ir ilustrando de cómo hacer tu propia muerte cruzada y no morir en el intento. Este es un tutorial de estos de YouTube que tenemos que ir compartiendo. La muerte cruzada, ¿qué es? Para comenzar. Doctor Ismael Quintana, me olvido de presentarles, uno de los constitucionalistas más respetados y reputados del país y siempre es motivo de consulta cuando surgen estos dilemas. Pero empecemos por qué es la muerte cruzada, doctor Quintana. A ver, primero buenos días, siempre es un honor, un placer estar con todos ustedes. La muerte cruzada es un instituto sencillísimo introducido en la Constitución de 2008. Antes no había rastro de esta institución que es propia más del parlamentarismo, ¿no? Sí. Cuando el presidente de un gobierno, el jefe de un gobierno o el primer ministro pierde la confianza en el Congreso, en el Parlamento, le manda a su casa. Entonces, claro, a Correa no se le ocurrió mejor cosa que traer ese instituto, meterlo en la Constituyente Montecristi y facultar, por un lado, al presidente de la República a que dentro de los 3 primeros años, 3 años de gestión, o sea, hasta el 2024. el señor presidente, como le decían al Correa, ¿cierto? Él puede mandar a la casa a la Asamblea Nacional. Eso dice el 148 de la Constitución. Puedes mandar a la casa. ¿En qué casos? Porque tampoco es como en el parlamentarismo, que tú disuelves un Congreso, un Parlamento, por lo que se te viene en gana. No. Hay 3 causales según el 148, ¿no es cierto? De la Constitución. Entonces tú tienes 3. 1, arrogación de funciones. Perdonarán la mala letra, siempre tuve mala letra. Profesor, se entiende. Arrogación de funciones que no le correspondan a la Asamblea Nacional. Que los manes digan, vamos a perseguir un delito. Efectivamente, digan, ¿no? Que se meta a administrar justicia, que se ponga a hacer cualquier otra cosa que no sea legislar y fiscalizar según el 120 de la Constitución. Entonces, en ese caso tú puedes decretar la famosa muerte cruzada o disolución parlamentaria por esta causal. La característica de esta causal es que necesitas un dictamen de la Corte Constitucional. La Corte te debe decir... No es que yo digo, los manes arrogan funciones porque dieron amnistía. No. El presidente le tiene que pedir a la Corte un dictamen, decirle, a ver, Corte Constitucional, yo creo que la Asamblea se está arrogando funciones que no tiene, pero yo no la puedo decretar, sigue el dictamen previo. Entonces, la Corte le dice, sí, lleve su dictamen, vaya y disuelva. Entonces, fuera la Asamblea Nacional, primera causal. La segunda es... Si quieres, acá tienes siempre más... sí, ya, listo. La segunda, entonces bajamos para acá, es cuando la Asamblea Nacional ha obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo lo prueba? Entonces, porque en ese caso, aquí, claro, políticamente el presidente dice, esta asamblea me acaba de tumbar mi ley más importante. Esa ley de inversión, ese proyecto de ley, perdón, era lo más importante de mi plan de gobierno,
es la columna vertebral en la que yo A debo ver, en hacer mi principio gobierno. tú cuando eres candidato tienes que presentar un plan de gobierno. Correcto. Al inscribir tu candidatura en el Consejo Nacional Electoral, y ese plan de gobierno contempla, digamos, un desglose de ciertas políticas públicas que, de ser elegido, tú las tienes que implementar para cumplir tus promesas de campaña. Dijiste no subir más impuestos, dijiste incrementar la producción petrolera, dijiste incrementar la producción minera, ¿no es cierto? Dijiste ofrecerle un marco adicional de reformas al sistema laboral, dijiste atraer esto de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador a través de una ley de inversiones. Entonces, todo eso tú lo pones en un papel que se llama plan de gobierno, ¿no es cierto? Y eso, cuando tú te conviertes en gobierno, se convierte en un plan de desarrollo que tú lo tienes que ejecutar. Ahora, hay ciertas cosas de ese plan que requieren de colaboración legislativa, es decir, hay cosas que el presidente las puede hacer vía decreto, totalmente, a través de reglamentos, sus con la ministros, capacidad a través de ejecutiva. acuerdos ministeriales, punto. Pero hay otras cosas que indiscutiblemente tienen que pasar por la Asamblea, que tiene que aprobarte una ley. En el caso de la ley de atracción de inversiones, o por ejemplo lo que supongo yo que ya no ha de presentar, la ley laboral, tienen que pasar por la Asamblea. Entonces, cuando la Asamblea Nacional empieza a hacer lo que hemos visto durante estos 9, 10 meses, que es guardarse las leyes, tú presentaste... Pongamos pausa ahí, porque aquí es donde entra el discurso político versus el hecho. Entonces, en el discurso político todos manejamos esto de, sabemos que la Asamblea está bloqueando al presidente. Pero en el hecho, al presidente le aprobaron su ley tributaria. Bueno, no la aprobaron, ¿no? Por el Ministerio de la Ley entró. Ahí. Y luego el presidente ha mandado dos cositas. En realidad no. Tú tienes algunos proyectos de ley. Primero él empieza con la ley de comunicación, reformas a la ley de comunicación. Que todavía no le dicen ni sí ni no, ¿no? Pero está gaveteada. O sea, una ley de 14 artículos que no salga en 10 meses sí es preocupante. Okay. ¿Ya? Entiendo que le van a dar mañana espacio a la ley de comunicación, le van a decir que no. Me contaban ahí. Entonces ya vas viendo la posición de una asamblea que quiere obstruir. Luego tienes las reformas a la ley de educación superior, no han salido, donde se ofrecía este tema del cierre de la CENESID y ese tipo de cosas, ¿no? Te presenta luego una ley de seguridad pública, del uso de la fuerza y todo ese tema, que entiendo intentaban tramitarla el fin de semana, pero como no les gusta sesionar telemáticamente algunos, no dan quórum y el tema está gaveteado. Una ley importante en el tema de seguridad. Luego tú presentas la ley creo, ¿no? Este primer intento de mega ley de 3 cuerpos normativos, la devuelven. A lo de fondo es, ¿en qué momento yo puedo decir esto es un bloqueo? ¿Y en qué momento yo puedo decir esta es la democracia? O sea, el pueblo del Ecuador escogió un parlamento muy distinto a su gobierno y es un parlamento que le está diciendo no. ¿Por qué yo tengo que considerar que eso es un bloqueo? Porque ni siquiera te las aprueban, es decir, o te las niegan, salvo este último caso. Tú presentas ahí, ellos como que le meten en una congeladora, ¿no? En una nevera, la ley queda guardada ahí y no sale. ¿Y esto cómo lo tengo que probar como presidente? Si yo soy Guillermo Lasso, bueno, no lo tienes que probar. ¿Hay alguna formalidad? Cuando tú invocas esta causal de obstrucción, solamente basta que a juicio del presidente de la República la Asamblea se haya convertido en una máquina obstructora. No requieres, por ejemplo, como en este primer caso, dictamen de la Corte. Es decir, basta que él le diga a mi buen amigo Fabián Pozo que le redacte el decretito. Que ya lo tienen redactado. Y donde se lo diga, bueno, no sé, ojalá. Entonces el Fabián tiene que decretar y decir, bueno, de conformidad con el 148 de la Constitución, la Asamblea Nacional, con todo este recuento que estamos haciendo, luego viene el tema ya de la negativa expresa de la ley de atracción. Listo, 148, causal de obstrucción, disuelvo la Asamblea Nacional, se acabó. No requieres dictamen, nadie te tiene que calificar nada. Tú no tienes que probar, de hecho, la obstrucción. Basta con que a juicio del presidente de la República haya obstrucción. Ahora, si me sale de donde me sale. Yo te diría que sí. Ya estamos en un escenario de obstruccionismo. Yo creo que el discurso político se ha construido y se va a terminar construyendo. Quiero nada más agregar que, como esto es una clase, ustedes pueden levantar la mano cuando quieran y hacer la pregunta. No se queden ahí pasmados, que en cualquier momento podemos interrumpirle al doctor. Causal número 3. Causal 3. Que será la famosa conmoción social. Entonces tú tienes la grave crisis política, ¿no? Grave crisis política. Y conmoción social. Y conmoción interna. Que es el todo y la nada, porque tú no tienes realmente en la Constitución
ni en la ley orgánica de la Función definición. Legislativa, una definición de qué entendemos nosotros por crisis política y conmoción interna, más allá de que la Corte Constitucional en uno que otro dictamen te ha intentado definir como que es una situación de Ha marcado convulsión el campo. social, donde... Pero, por ejemplo, la revuelta de las cárceles el año pasado podía Claro, pero considerarse efectivamente, una no son crisis, definiciones que la Corte ha ido construyendo en base a escenarios como el de octubre de 2019 o como las masacres en las cárceles, Sí. pero no en un escenario de un notorio enfrentamiento entre dos poderes del Estado. Es decir, a mí ahí sí, digamos, me queda la duda. Pero en todo caso, como es un tema muy abierto, aquí tampoco requieres dictamen de la Corte Constitucional, basta con que el presidente de la República te Diga. califique que a su juicio este tema de negar las leyes o de gavetear las leyes es crisis política y que de hecho, como ya no hay puente de diálogo, has roto tu alianza, si le puedes llamar alianza a eso, con Izquierda Democrática y con Pachacuti, que traicionaste tu acuerdo con el Partido Social Cristiano y que no te meterías ni a leguas con el correísmo, entonces no tienes posibilidad de nada. Eso te genera un escenario, podrías decir, de crisis política, porque no Hasta tienes aquí- chance de aprobar las leyes. Hasta aquí Esas son las causas. el marco teórico de la justificación que necesita un presidente para llamar a una muerte cruzada. Lo que el presidente está esperando que le contemos, el presidente está viendo este programa y tomando notas con Fabián Pozo, No sé, veremos. es cómo lo hace. Esto es decreto y qué sigue luego. O sea, Listo. Entonces, el Fabián Pozo, Ajá. Oye, son lindos los decretos de Fabián Pozo. sí, algunos, otros, Sí. otros no. El Fabián Pozo coge y firma o sea, él no, le hace un decreto, el presidente estampa la firma, artículo 1, Ajá. la facultad del 148, artículo 2, la causal, artículo 3, al CNE para que haga la convocatoria de elección. Inmediatamente. Ya, entonces tú firmas el decreto e inmediatamente la Asamblea Nacional, el efecto de esto es que la Asamblea Nacional, Ese día deja de funcionar. se va a la casita, ¿no es cierto? A la casita nomás, no a la casita de nada. No, a la casita. De nada. A la casita No, nada más. no le añadan cosas. Se va a la casa, ¿no? Espere, esto, estamos 28 de Inmediatamente. marzo. Es decir, firmas Él hoy, firma hoy a las 9 de la mañana el decreto. y hoy a estos las vagos se 9 y quedan sin 5 trabajo. de la mañana, mientras ya se enteran todos en Twitter, la Asamblea se va a la casa, 127 gente se quedan hoy sin trabajo. ¿Ya? Y va a dejar sin empleo usted, presidente, 137. Bueno, por eso es necesaria la ley laboral, para que esta Claro. gente luego se inserte en el Para que mercado la laboral, gente porque vas a consiga perder empleo. tu chamba, exacto. Entonces, cuando tú firmas el decreto, mandas a la casa de la Asamblea Nacional, en 7 días, el CNE, dice la Constitución, tiene que hacer la convocatoria de elecciones. Elecciones Ok, que son en 7 días presidenciales sale y Diana parlamentarias. Tamaín con sus 4 consejeros y dice en cadena nacional, 8 de la noche, el CNE Efectivamente. convoca elecciones de presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales y por provincias. Efectivamente. ¿Qué Ok. pasa? Porque, claro, mucha gente dice, bueno, y si al CNE no le da ganas de hacer la convocatoria, ¿quién la hace? Bueno, si el CNE se hace loco, viene la Corte Constitucional. Y el CNE se puede hacer el loco legalmente. No podría, porque es una orden constitucional. Es Claro. decir, no es que si tú quieres convocas a la elección o no. Tienes que, En 7 días 7 tiene que días convocar. desde la publicación de este decretito, Ajá. tú tienes que convocar a la elección. Ahora, si no lo haces, el Código de la Democracia establece que sea la Corte Constitucional la que haga la convocatoria y a su vez destituya Destituya al Ajá. CNE. Pero al tú sí Consejo sabes, Nacional Electoral. tú sí sabes, porque le pregunta el doctor también. Tú sí sabes. O sea, qué ofensa. Tú sí sabes, doctor, que la Corte Constitucional tiene estos puestitos. Déjame aquí cambiar el color. Estos 3 últimos los puso el gobierno. Y el No gobierno sé, cree... Vamos a ver. Sí, no, esto es lo que Ponle cree. blanco, ponle Esto- blanco, porque esto si es no lo que eso cree el está de gobierno, otro ¿no? Pero el gobierno cree tener esto, que parece otra cosa. Pero el gobierno cree tener 5. Yo creo que el gobierno tiene esto. Cero. Realmente. Es decir, no sé si estos de acá No, son de él o realmente de su ministro de no, gobierno. yo es creo cosa que la distinta, ministra ¿no? Vela puso Entonces, a estos 3, en el pero nadie evento está que hay- seguro de que estos 3 Efectivamente. respondan al gobierno. Eso, todavía no hemos empezado a ver. Aunque la anterior semana yo ya vi un dictamen de uno de estos, Ajá. ¿ya? Donde declaraba la inconstitucionalidad de cierto decreto ejecutivo por el tema de estado de excepción. Que son bien de allá izquierda. en... Estos son bien de izquierda. Eso Tú lo yo no dices. sé cómo los Yo metieron. no lo digo, yo no lo digo. sé cómo Por eso, los pero metieron. bueno, son bien de esperemos que el izquierda. jefe del Estado, Ok. cuando esto pase,
se haga cargo ¿Por qué de hacía esta esas acotación? equivocaciones. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional dice, hombre, démosle un poco de chance al presidente? Yo sé que son todos jueces muy respetables y le pido disculpas si alguno se ofende, no es el caso. Pero ¿qué pasa si juega políticamente la Corte Constitucional y quieren darle chance al presidente? ¿Eso está dentro de lo posible? No, no estaría dentro de lo posible, pero ahora, como la Corte es un órgano incontrolable, vamos a poner aquí así en mayúsculas, incontrolable, Ya. quiere decir que Más o menos como no mi está hija sometido a adolescente. juicio político, ninguna de estos mecanismos de control que sí tienen otros órganos del poder del Estado. A nuestro expresidente Correa, muy brillante como es, se le ocurrió que la Corte no está sometida a ningún control. Está por Entonces, encima claro, del bien y del eventualmente mal. uno podría decir, bueno, el CNE no convoca, entra a la Corte se hace la loca y deja este tema. Ok. Y claro, el Pero problema en el de eso deber es ser- que si el guardián de la Constitución no te cumple lo Sí. que ordena la Constitución, bueno, ya apaguen todo y En vámonos. el deber ser, en 7 días sale Diana Tamaín y convoca. ¿Eso significa Efectivamente. qué? Entonces, convocatoria de elecciones, la ley orgánica de la función legislativa te plantea el escenario de que en 90 días, Ajá. 90 días que se Desde cuentan- la convocatoria. Desde esa convocatoria, vamos nosotros a elecciones anticipadas. O sea, son solamente 3 meses entre la declaración de la muerte No cruzada y la necesariamente. votación. Esto te está contando prácticamente la primera vuelta, ¿no? Pero como en Ecuador generalmente hay segundas vueltas, balotajes, en realidad sí juegas tú con un promedio de unos 5 a 6 meses, de elecciones anticipadas para Asamblea Nacional y para Presidente de la República. Obviamente esto es para completar el periodo. No es que se va a renovar un Ok, periodo claro, sí, constitucional sí, sí. de 4 El que años. escojan, cualquiera que sea, solamente tiene Efectivamente. el tiempo que resta. Lo que quede hasta 2025. Entonces, elecciones en 90 días, considerando que eventualmente tú puedes tener en esto una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta hay que contemplar también que se despache, son 45 días más o menos, Ok. y los recursos contenciosos electorales. Por eso se habla más o menos de 5 o 6 meses. En este tiempo no hay asamblea. Está aquí el presidente Lazo con sus nubes rosadas aquí encima. Y el presidente exactamente se queda solo, sin asamblea. Efectivamente. Esto es una fiesta, viva la fiesta. Bueno, aquí ¿Qué tú puede hacer tienes- el presidente? El presidente gobierna solo, sin asamblea. La Ajá. asamblea se va a la casa. Ese es el efecto. Si es que el presidente activa el botoncito, ¿no? El presidente se queda gobernando estos 5 o 6 meses que demoraríamos en la elección nueva. Él se queda gobernando solo. La asamblea sí se va a la casa. ¿Mediante qué? Mediante decretos ejecutivos en materia económica. Con un control de nuestra nueva amiga, la Corte Constitucional. Oh. Aquí es la Ah, cuestión. bueno, aquí Entonces, está. cuidado. Está Claro, tú bonito. disuelves la asamblea y Claro. cambias un enemigo por otro. Es decir, como todavía no sabemos por dónde van los tiros con estos amigos de acá, eventualmente el presidente podría encontrar un escollo a enfrentar en estos 5 o 6 meses, que no va a ser la asamblea, Madre mía. pero sí la Corte, porque la Corte eventualmente te podría decir su decreto es inconstitucional. Por ejemplo, si tú implementas el decreto laboral o la ley laboral vía decreto, la Corte podría decir lo mismo que te han dicho en la Asamblea, es Aquí decir, que es hay regresivo retrocesión, y sí. toda esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces, como por eso es- aquí hay era full muy izquierda. importante poner atención a cómo tú renovabas la Corte Constitucional. Pero no hicieron la tarea. No la hizo el presidente. Entonces, aquí tienes tú Solamente un puede grave riesgo gobernar en temas económicos. en temas económicos. O sea, él no La- puede meterse a decir, tenemos una grave crisis de seguridad, mandemos presos a todos los que parezcan choneros. No. No. La Constitución contempla solamente decretos económicos. Ahora, sí tendría el gobierno aquí una salida, porque si bien la Constitución te dice que este control es un control previo, es decir, antes de que se emita la medida del decreto ejecutivo, la Ley de Garantías Jurisdiccionales, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en cambio convierte a este control previo en un control posterior. ¿Qué O sea, quiere decir eso? primero lo hago decreto ley y Claro. después ustedes hagan Y su después análisis. la Corte, pero no oficiosamente. Si es que es control posterior, necesitas una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, Ok. aquí podría el presidente encontrar tal vez una Hasta salida. que me declaren Porque inconstitucional esta vaina. naturalmente, si es que la Corte, como ellos creen, está alineada al gobierno, claro, entenderías tú que la Corte no va a despachar en 5 o 6 meses demandas de inconstitucionalidad
contra esta clase de decretos. Entonces, probablemente esta sea la fórmula de salida para esquivar lo que la Constitución señala que es realmente un control previo. Y con eso él podría tener algo de cancha para gobernar tranquilamente 5 o 6 meses e implementar todas estas medidas, ¿no? La ley de inversiones, la ley laboral y ese tipo de cosas, tal vez reformar alguna disposición de carácter tributario. Eso se lo podría hacer en estos 5 o 6 meses hasta ver qué pasa luego ya en la elección anticipada. ¿Qué no puede hacer el presidente? ¿Qué no puede ¿Para hacer? qué no alcanza su poder al disolver la Asamblea? No, pues prácticamente él va a gobernar con lo que tiene. Las leyes van a seguir vigentes, las que tenemos, ley electoral, Código Civil, Código Orgánico de la Función Judicial, todo esto, él lo va a poder seguir implementando a través de sus decretos, a través de sus acuerdos ministeriales en el caso de los ministros, es decir, en eso no hay ningún problema. Más bien yo te diría que él alcanza un poder importante a través de esto, porque me parece que lo que a él más le preocupa es la política económica. Y cuando tú hablas de política económica entra todo, pues no, petróleo, minería, lo laboral, inversiones, es decir, prácticamente el 90% del plan de gobierno que él tenía. Mete toda la agenda en 6 meses. Efectivamente. La gran pregunta que tienen muchos es, ¿qué pasa si Guillermo Lasso se vuelve loco, llama a la muerte cruzada, mete 200 decretos leyes en una semana, pierde la elección, pierde la asamblea? ¿Esos decretos leyes se pueden tumbar? O sea, viene un presidente luego de radical izquierda y dice, sí, naturalmente. Tal vez no el presidente, sí la Asamblea Nacional, porque la Asamblea fuerza de ley, nuevamente instalada podría entrar a controlar o derogar o modificar esos decretos que tienen rango de ley. Es decir, este no es un simple decreto ejecutivo, tiene un rango de ley según la Constitución. Entonces es la Asamblea Nacional la que en realidad, la nueva, podría entrar a modificar o derogar estos decretos leyes. Por eso es importante que si tú tienes esos 5 o 6 meses, lo hagas bien, pues con miras a lo otro, ¿no? Tratar de ganar la elección, mejorar de 12 curules a algo más, para que no te pase lo que te está pasando ahora y tengas que tomar esta medida, que es complicada, pero que es prácticamente la que te va quedando, porque lo otro es ver pasar el día como Lenín Moreno. Entonces ahí escoges tú, o gobiernas a lo Yerobi Daburu, con las maletitas hechas durante el tiempo que te corresponde, o gobiernas a lo Lenín Moreno sin ejercer el poder. Lo resumía yo el otro día, o gobernar 6 meses o estar pintado en la pared 4 años. Efectivamente. Doctor Quintana, siempre un es un gusto y un honor clarísimo.